en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, vamos a estar ahí. Pero realmente en este mundo vivimos en una cultura ahora cuando las mentiras y las verdades son un poco mezcladas. Si me hago entender. A veces la gente quiere poner su propia definición sobre cuál es la verdad. Y realmente es una cultura, si queremos vivir según una verdad bíblica, con una convicción bíblica, es un mundo que está en contra de esto, que quiere luchar, que quiere silenciarlo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos vivir en medio de un entorno así? Los jóvenes están creciendo en un mundo donde eso es normal, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos vivir y cómo debemos responder a la verdad que está realmente en Cristo? ¿Cómo debemos responder primeramente a Él y cómo respondemos al mundo con una verdad bíblica? Porque ahora para seguir a Cristo, según lo que dice la Biblia, eso significa que vivimos en el pasado, ¿sí o no? Según el mundo, vivimos diferente, somos lentos para cambiar. El mundo está cambiando, pero nos quedamos atrás. Si vivimos según la Biblia, eso significa que odiamos a las personas que viven diferente, que automáticamente tengo un odio para personas que viven según el mundo gay, ¿cierto? Simplemente porque soy cristiano significa que los odio, según el mundo. Pero sabemos que somos llamados a amarlos, no tenemos que apoyar su pecado, debemos confrontar el pecado, pero debería vivir según la verdad, según lo que dice la Biblia, ¿cierto? Vivimos en un mundo que quiere aceptar a todo tipo de vida, ¿cierto? Pero siempre y cuando es de acuerdo a sus propias ideales. Pero si está en desacuerdo, debemos salir. No debemos hablar porque vamos a ofender a alguien, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vivimos según la verdad? ¿Cómo puedo saber qué es la verdad cuando el mundo quiere que cada persona ponga su propia definición a la verdad? ¿Sí me están siguiendo? En 1 Juan, creo que Juan tenía que confrontar esto un poco. Realmente vivimos en un mundo que es una batalla para la verdad. Y no ha sido nada nuevo. Desde el principio con Adán y Eva, ellos tenían toda la verdad, ¿sí o no? Vivieron en el jardín perfectamente con Dios, pero llegó Satanás, ¿no? Y empezó a meter otras ideas, unas ideas nuevas en la mente de ellos, y empezaron a comprar el mensaje que estaba vendiendo el diablo. Un mensaje que parecía verdad y parecía buena para Adán y Eva, pero en realidad ¿cómo era? Era un mensaje de pura decepción, de pura mentira, ¿no? Pero al principio parecía buena. ¿Qué pensaba Eva? Uy, ¿será que sí? ¿Será que la fruta ¿será que Dios me está escondiendo algo? ¿Y me falta algo? ¿Será que Dios no es tan bueno como Él dice? ¿Que me está escondiendo algo bueno? Yo tengo que ver qué es, ¿sí o no? Así vivimos en un mundo tal cual como ella, pensando lo mismo. La gente la gente está despierta, ¿sí o no? Está más atenta a los problemas. El mundo quiere justicia. Querer justicia no es malo,
pero la verdad lo están buscando aparte de Dios, ¿no? Entonces, no podemos empezar a escuchar mensajes nuevos y seguirlos de una vez simplemente porque es algo nuevo y emocionante. Eso es lo que está haciendo el mundo y está perdiendo la verdad. Hace años, la verdad, la Biblia era la verdad, ¿no? Había mucha gente siguiendo la Biblia, buscando la Biblia. Después se convirtió en como cada quien pone su propia definición a la verdad. Y ahora es buscar una verdad, pero es una verdad malvada, ¿no? Ha cambiado mucho. Entonces preguntamos, ¿qué es la verdad? Otra vez volvemos a lo que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos buscar la verdad aparte de Dios. Si estamos intentando poner otra definición a la verdad aparte de Dios y su palabra, estamos equivocados. Jóvenes, lo mismo, ¿sí o no? Dicen que cada quien sea, ¿cómo lo dicen? No sé. Cada quien tiene que ser real a sí mismo, ¿sí o no? Pero tenemos que ser comprometidos primero a Dios, no a mis propias ideas. Tenemos que ser comprometidos a la verdad, no a mis ideas y lo que me parece bien. Entonces, en 1 Juan, capítulo 1, ahí están, ¿cierto? 1 Juan, capítulo 1, empezando en versículo 5. Dice: ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La primera verdad que tenemos que entender es que en Dios es saber y entender quién realmente es Dios. ¿Qué dice ahí en versículo 5 de quién es Dios? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas que está en Él. Dios no tiene nada que ver con las tinieblas, ¿cierto? Dios es luz y no hay oscuridad en Él, no hay mentiras en Él. Si eso lo sabemos, si eso lo creemos, entonces ¿por qué no lo vivimos? No, lo sabemos, pero muchas veces no lo vivimos. Sabemos que Dios es perfecto, pero cada cuanto dudamos de lo que Él dice. Sí dicen la palabra, pero no me parece bien. No, pero el mundo ha cambiado hoy, ya no es verdad. Hace muchos años yo estaba en la ciudad de Los Ángeles cuando estaba en la universidad y tuve la oportunidad para salir al centro de Los Ángeles y vivir unos días como alguien que vive en la calle, con varias otras personas. Y fuimos a un lugar que se llama Skid Row, es donde viven la mayoría de la gente en la calle en Los Ángeles. Y estuve hablando con una persona ahí y me preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Eres joven? ¿Por qué estás en la calle? ¿Por qué vienes aquí? Yo no iba a mentir, entonces yo le dije la verdad. Y me decía: no, pero la Biblia ya es un libro viejo. No tiene relevancia de hoy en día. Todo ha cambiado. No. Pero ¿qué sabemos de Dios? Nunca cambia. Dios es luz y no hay tinieblas para nada en Él. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué empezamos a decir, pues sí, yo sé que Dios no le gusta mi pecado, pero Dios es amor? Entonces me va a perdonar, ¿sí o no? La verdad, estar en la presencia de Dios debería darnos un poco de incomodidad.
Porque si Dios es perfecto y yo soy pecador, para estar en la presencia de Él, debería asustarme un poco. Si volvemos al Antiguo Testamento, cada vez que alguien tenía un enfrentamiento con Dios, una conversación con Dios, ¿qué hicieron? Se cayeron al piso, ¿sí o no? De cara para abajo. Tenían miedo de ver a Dios. Moisés, cuando vio a Dios en la zarza ardiente, cuando se dio cuenta que era Dios, no quería verlo más, ¿no? Los profetas, cuando vieron a Dios, tenían miedo que iban a morir porque estaban en la presencia de un ser totalmente santo y perfecto. ¿Sí o no? Eso es lo que debemos entender, que en Dios es luz y no hay tinieblas para nada en Él. La verdad, así es Dios. Pero el mensaje que quiere vender el mundo hoy en día de Dios es que pues Dios no existe. Eso es una de las mentiras, ¿sí o no? Pero yo creo que la mentira más peligrosa, ya lo mencionamos, es decir Dios es amor. No, eso no es mentira, eso es verdad. Pero el mundo lo quiere torsionar para complacer su pecado. No. El mundo quiere decir Dios es amor porque yo amo tanto mi pecado y me va a perdonar. Entonces me da excusa, me da razón, me da la habilidad para seguir en mi pecado porque Dios es amor. ¿Cómo puede castigarme Dios si es amor? Si Dios es perfecto y bueno, Él no va a mandar gente al infierno, ¿sí o no? Pero si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, Dios no tiene nada que ver con el pecado. No, lo va a castigar. No sé si puedo encontrar el versículo aquí, pero uno de los profetas lo estaba escribiendo diciendo, hey, ¿por qué siguen pecando? Siguen en su pecado como si fuera algo bueno. Y Dios empieza a hablar y Él dice, ¿qué van a hacer cuando yo decido castigar el pecado? Ahí será el día. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer el mundo cuando Dios vuelva? Para poner a fin de toda la maldad, ¿sí o no? Tenemos que estar comprometidos con la verdad, primero con lo que Dios es, ¿sí o no? Es un ser perfectamente bueno y perfecto y santo. No tenemos razón, no tenemos lugar para dudar de su palabra o su voluntad. No podemos luchar contra Dios, ¿no? Si luchamos contra Dios hay dos opciones. Nosotros perdemos o Él gana. ¿Cuál de los dos quieres? Esas son las únicas opciones. Nosotros perdemos o Él va a ganar. ¿Cuál quieres? ¿No? Entonces debemos estar comprometidos con la verdad. Pero el mundo vive diciendo que el mundo ya tiene su manera de vivir y dice que Dios no es necesario, ¿no? Pero ¿qué va a hacer con su pecado cuando Dios vuelva? Va a ser un día difícil. Seguimos leyendo. Si alguien puede leer de versículos 6 al 10 con fuerza. Tinieblas, amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muchas gracias. Otra cosa para la batalla para la verdad. Hoy en día, seamos
adultos, ancianos, jóvenes, universitarios, niños, es que tenemos que tener un entendimiento correcto de nuestro propio pecado. No podemos mentir a nosotros mismos. ¿Sí me hago entender? Primero, el pecado es peligroso, ¿no? Hay una advertencia en Gálatas capítulo 6 de confrontar a un hermano en la verdad, pero tenga cuidado para que no caigas en la misma tentación. El pecado es peligroso, eso lo debemos saber, no es algo para jugar. También el pecado es engañoso, pone trampas. Mira lo que pasó con Caín y Abel. Caín se metió más y más en su pecado. Y hasta que Dios le dio una advertencia: ten cuidado, Caín, tú puedes dominar tu pecado. Pero ¿qué sucedió? El pecado dominó a Caín. Él no quiso escuchar a Dios, no quiso escuchar a la advertencia de Dios mismo hablando con él. ¿Cuántas veces ha venido Dios a decirme a mí, Peter, hey, tenga cuidado? Ninguna vez. No me hablaba así directamente, pero yo tengo algo mucho mejor y mucho más grande que Caín. Su palabra perfecta, ¿sí o no? Yo puedo ver lo que sucedió con Caín y aprender de su ejemplo, pero ¿cuántas veces he caído igual a Caín? Viendo las advertencias, pero diciendo, a mí me gusta el pecado. No. El pecado es engañoso. Mira en Hechos capítulo 4, con Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Vendieron su propiedad y donaron la plata a la iglesia. Hicieron algo bueno, ¿no? Y yo me imagino en su mente, estaban pensando, no, vamos a hacer algo bueno para la obra de Dios. Pero el pecado es engañoso. Y en su mente ellos querían más la gloria que dar la gloria a Dios. Porque ¿qué hicieron? Mentieron. No era malo, no había ningún lado que decía que ellos tenían que vender la propiedad y donar la plata a la iglesia, a la obra de Dios. En ningún lado fueron obligados a hacerlo. Decidieron hacerlo, pero lo hicieron con malas intenciones, ¿no? ¿Y qué fue la paga de su pecado? Como dice, ¿no? La paga de su pecado es muerte. Y ellos experimentaron la paga inmediatamente. Y también el pecado es contra la verdad. Eso lo debemos saber del pecado. Pero una de las mentiras que tenía que combatir Juan en 1 Juan, que también estamos viendo hoy en día, es que ¿qué decía en versículo 6? En 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, ¿qué hago? Miento. No. Eso es una mentira muy peligrosa, decir que puedo tener comunión con Dios, pero seguir en mi pecado. No, es que yo estoy intentando y yo amo tanto a Dios, pero entonces voy bien, ¿no? Yo puedo pecar, pero voy a la iglesia, entonces voy bien. No, eso es mentira lo que dice, ¿sí o no? ¿Cómo podemos andar con Dios y seguir en desobediencia? No. Juan dice que eso no es posible. Mentimos. Yo lo he pensado. He luchado con mi pecado. He andado en mi pecado pensando que, muchas gracias, pensando que voy bien, ¿no? Pensando que puedo seguir en mi pecado y servir a Dios en el mismo momento. Y porque estoy sirviendo a Dios, no tengo que luchar tan fuerte contra el pecado, porque estoy en la hora, ¿no? Pero el pecado es engañoso.
Y nos hace pensar que así podemos seguir viviendo. ¿Cómo llegamos a ese momento? ¿Cómo llegamos a ese punto a pensar que puedo seguir en pecado y tener comunión con Dios? Yo creo que primero es como dicen en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. El mundo anda en tinieblas porque ama el pecado, ama la maldad. Cuando compramos esa mentira que podemos seguir en el pecado y tener comunión con Dios, eso es porque amamos más al pecado que a Dios. ¿Sí me hago entender? Y ahí estamos en peligro ahí. Llegamos porque amamos al pecado. Porque pensamos que podemos borrar el pecado haciendo cosas buenas. Aunque sabemos que la salvación no es por obras. Todos lo sabemos, ¿cierto? Pero a veces lo vivimos pensando que si sigo haciendo cosas buenas, voy bien, voy medio bien. No. Yo creo que otro, y jóvenes, porque a veces el entorno, los amigos siguen en la maldad también. No sé si me hago entender, todo lo que buscamos es malo. Todos los amigos buscan lo mismo. Entonces, eso es el mensaje que voy escuchando todo el tiempo. Tengo amigos que apoyan la maldad. Tengo amigos que apoyan las mentiras, que apoyan lo que está en contra de la Biblia. Entonces, si solamente estoy con esto, ¿qué es lo que voy a empezar a vivir? Lo mismo también, ¿cierto? Yo creo que también porque nos metemos más en la cultura que en la Biblia, pensando que podemos ser amigos con el mundo y amigos con Dios a la misma vez. ¿Qué dicen en Santiago 4:4? Cualquiera que quiere ser amigo con el mundo se vuelve enemigo de Dios. No podemos pensar que puedo andar en tinieblas y tener comunión con Dios a la misma vez. Eso no funciona. Cristo vino y murió por nosotros para darnos libertad de las tinieblas, no para que sigamos andando en ellos. Andar en la luz significa recibir la verdad de Dios que nos dio a través de su Hijo Jesús en la cruz, ¿sí o no? Recibirlo y seguirlo en cada momento. Andar en tinieblas es andar en la muerte. Rechazar a Jesús. Rechazar lo que Él hizo en la cruz. Andar en tinieblas significa que puedo apoyar a las ideas del mundo. Hoy estuvimos en el carro andando y yo vi una iglesia, no sé cuál era, ni sé dónde estaba, porque yo no conozco bien a Portland, pero una iglesia que tenía su letrero de una iglesia, pero al lado del letrero tenía su apoyo de la bandera del arco iris, a la misma vez. Supuestamente diciendo que es una iglesia que predica la verdad, ¿no? Uno puede amar a la gente, pero uno no tiene que apoyar a la gente y su pecado. Pero si pienso que puedo seguir en mi pecado y tener comunión con Dios a la vez, eso va a significar otras cosas también. Que cuando tengo amigos que están en ese mundo también, o cuando deciden que no, ya no era hombre, pero ya soy mujer, ya me identifico como mujer. Ay, ¿cómo responde la gente? Ah, qué bueno. Ahora responden así, ¿sí o no? Ah, qué bueno está. Ahora tiene su propia identidad, ¿sí o no? Están buscando una identidad fuera de Cristo, para la identidad debería estar en Cristo, no en otras cosas, ¿sí o no? No podemos apoyar ni andar en las tinieblas y pensar que podemos tener comunión con Dios a la misma vez, porque ellos no tienen nada que ver con las tinieblas.
No, Dios es luz. No podemos comprar la mentira que está vendiendo el mundo. Tenemos que confrontar el pecado como la Biblia dice, ¿sí o no? Decir la verdad. En Colombia es totalmente aceptable andar en su carro al revés, sí, pero contra corriente. Sí, me hago entender. Digamos que uno está andando y tenía que girar a la derecha, pero se pasó. Lo que hacen la mayoría, en vez de hacer la vuelta, retroceden así. Y eso es totalmente aceptable. Pero si hacen la vuelta y empiezan a andar así, normal, pero contracorriente, todos van a pitar, ¿sí o no? Y eso es como una locura para nosotros aquí, porque ¿quién va a andar atrás contracorriente? Es como doble peor, ¿no? No podemos acercarnos al pecado así, como al revés. Se me pasó y yo voy a retroceder un poco, ¿sí o no? Tenemos que confrontar el pecado tal como deberíamos hacerlo, diciendo la verdad, no haciendo excusas para el pecado, no diciendo que pues es Dios que me hizo. No, ¿cuántas veces decimos así? Es Dios me hizo así. Si Dios es perfecto, ¿por qué me dio esas tentaciones? No. ¿Qué dice en Santiago capítulo 1? Cuando uno es tentado, que nadie diga que es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Y qué produce? La muerte. No podemos empezar a sacar excusas por nuestro propio pecado y decir, no puedo seguir teniendo comunión con Dios y seguir en mi pecado. No podemos decir, no, eso va a ser la última vez. Mañana voy a cambiar. Pero cuando llega mañana, ¿qué pasa con mañana? ¿Hay otra mañana después? No. Y siempre decimos lo mismo, no, mañana voy a cambiar. No podemos andar en tinieblas y tener comunión con Dios a la misma vez. Pero Dios, como Dios realmente está preocupado por nosotros, nos ama y por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Para que tengamos todo lo necesario para confrontar el pecado, luchar contra el pecado, tener una identidad, no según, como dice el mundo, según el género que uno quiere, pero una identidad encontrada en Cristo, ¿sí o no? Por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él hizo por nosotros. Una persona que realmente ama a Dios va a entender la gravedad de su pecado. No sacar excusas. ¿Sí o no? Dejemos de sacar excusas. Jóvenes, dejen de sacar excusas. Adultos, dejen de sacar excusas diciendo que yo llevo tantos años andando así, es difícil. ¿Quién dijo que pecado es fácil? Nadie. Por eso vino Jesús, ¿no? Jóvenes, cuando los amigos están apoyando el pecado, una manera diferente de vivir, que es contra la Biblia, dejemos de apoyarlos, ¿sí o no? Dejemos de decir, qué bueno, pero aprovechemos el tiempo de decir, no, eso es una mentira engañosa, que no sabe qué tan grande van a ser las consecuencias. ¿Cómo debemos responder? Si volvemos a 1 Juan capítulo 1, versículo 7, versículo 9, ¿qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No es simplemente comunión con Dios, pero dice comunión unos con otros. Si andamos en luz.
Si andamos en luz, no andamos solos. Si uno dice que no, yo sigo a Dios, yo amo a Dios, eso significa que va a amar a la iglesia también, que va a tener comunión con hermanos, con hermanas en Cristo, porque así Dios nos hizo para estar en comunidad. Primero en comunión con Él, después con otros. Si andamos en luz, ¿qué dice? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Entonces ya no somos esclavos. No tenemos excusa. Ahí dice, nos ha limpiado de todo pecado. Ya no hay razón para sacar excusas. No, eso es muy difícil. Nadie entiende. Yo soy el único. No. Dios entiende. Dios vino y murió por todos. Y en versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El mundo quiere vender su idea de qué es la verdad, pero es una mentira engañosa, es una mentira peligrosa. Ya tenemos toda la verdad aquí, ¿sí o no? Y da vida eterna. Si hay pecado que uno tiene que confesar hoy, o que no lo ha hecho, o que está diciendo, yo no sé si quiero dejarlo todavía. Me gusta el pecado. Así es la decepción del pecado. No, a veces el pecado es divertido. No, pero las consecuencias no. Queremos la diversión, pero no queremos las consecuencias. Pero uno no puede tener una sin la otra, ¿no? Entonces confesamos nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando parece que la verdad de Dios no tiene sentido, recordamos que ¿qué dice de Él? No hay tinieblas en Él, no hay mentira en Él. Dejemos de pensar que Dios no sabe. No, Dios sabe muy bien lo que hace. Hace algunos meses un joven en Colombia tenía que salir del barrio con su familia, fueron a vivir en otro lado. Pero justo unas semanas antes había recibido a Cristo como su Salvador. Y después, 2 semanas después, se fueron a vivir en otro lado. Y en mi mente, ¿qué estaba pensando yo? Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué Él? Porque Él, justo cuando te acepta, tú lo mandas para otro lado, donde no hay iglesia. ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué no mandaste a otro? ¿Sí o no? Pero Dios sabe muy bien lo que hace. No hay tinieblas en Él. Dios no se equivoca. Solamente tiene verdad, tiene vida. Y Él es el único camino al Padre. Es difícil tener un compromiso a la verdad bíblica en un mundo que lo quiere confrontar y lo quiere matar, de hecho, ¿sí o no? El mundo lo quiere destruir, la cultura lo quiere destruir, ¿no? Y cuando alguien vive según la Biblia, es como un ataque. ¿Cómo puedes vivir así todavía? No. Tenemos que ser gente que ama a todos, aceptar a todos, ¿sí o no? Pero aceptar a todos significa que predicar la verdad, vivir la verdad, compartir la verdad con ellos. Aún significa que ellos nos rechazan. Entonces tengamos una verdad, un entendimiento de la verdad de quién es Dios y también un entendimiento de la verdad de nuestro propio pecado, dejando de hacer excusas del pecado que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos tentaciones, tenemos luchas y somos gente débil que nos encanta sacar excusas para decir la razón para poder seguir en el pecado. Pero ya dice en 1 Juan, la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda maldad. Ya no hay excusa.
Entonces vivimos comprometidos a la verdad. Oremos. Señor, te amo, gracias por ese día, por esa noche, por la tarde estar aquí. Sabemos que en cada lado tiene una cultura diferente. En Colombia es diferente, aquí en Portland es diferente, donde yo nací en Idaho es diferente, Señor. Pero tu verdad es lo mismo siempre, Señor. Ayúdanos no caer en la tentación de seguir más a la cultura que a ti, Señor. Ayúdanos dejar de comprar el mensaje que quiere vender el mundo y comprometernos más al mensaje que es la verdad, Señor. Gracias por esa iglesia. Úselo, Señor, para tu gloria, para tu reino, para proclamar el mensaje de la verdad. Te amamos en el nombre de Jesús.